esta semana Dios puso este tema, ¿verdad? Sobre las advertencias de Dios. Las advertencias de Dios. Y quiero hacer una pregunta. ¿Estamos viviendo los últimos días? Algunos dicen que sí, algunos creen que sí, algunos a lo mejor piensan que no, ¿verdad? Pero algo sí yo puedo afirmar, que hay muchas cosas que están delante de nuestros ojos, que Dios está enseñando para nosotros, y solamente aquellos que están realmente muy cegados no pueden ver las señales de los tiempos. Pero muchas de las cosas Dios nos advirtió. Dios ya nos advirtió. Si nosotros miramos las noticias, queridos, si miramos este último año y medio, todas las noticias, no hay noticias buenas. Son puras desgracias tras desgracias o cosas malas, ¿verdad? Empieza con la pandemia del coronavirus, ahí viene con ahora guerras tras guerras, trae problemas políticos. Vemos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿verdad? Vemos ahora una crisis migratoria, vemos la inflación que está surgiendo, vemos la falta de gasolina en algunos estados, y si hay falta de gasolina, vas a también tener falta de comida, ¿verdad? Bueno, muchas cosas empiezan a suceder, pero en esta semana en particular, empieza a haber ahora una guerra entre Hamas y Israel, entre Gaza y Israel. Siempre hubo esos conflictos ahí en Israel. Yo me recuerdo una vez, yo amo Israel, ¿verdad? Y yo me recuerdo la segunda vez que yo fui a Israel. Yo fui justamente en un tiempo de crisis como este, donde Hamas estaba atacando a Israel. Y me recuerdo caminando en la calle de Jerusalén, vacía la calle, vacía. Como yo había ido solo, yo había estado en Jordania y crucé por tierra para Israel. Me recuerdo llegando allá y estando en un hotel del lado árabe de Jerusalén. Las calles vacías, yo caminaba por la ciudad antigua, vacía, y estoy hablando como que de a lo mejor 6, 7 años atrás, ¿verdad? Esos conflictos siempre hubieron entre Gaza y Israel, pero no igual está teniendo ahora. Eran conflictos así como que temporário, poquito, corto, pero vemos que ahora está siendo muy fuerte. Y ahora más que todo, vemos que el mundo afuera, o a paz, cuando hablo del mundo afuera, estamos hablando de Israel y Gaza. Cuando estamos hablando del internacional ahora, todos los países alrededor o los países del mundo, la mayoría está en contra de Israel. ¿Están conmigo? Entonces hemos visto muchas noticias, muchas advertencias. Dentro de esas advertencias, como hablé, cuando se me enfoca un poquito de los eventos de esta última semana entre Hamas, entre Gaza y Israel, ¿verdad? Yo quiero afirmar o decir algo acá, porque yo he visto muchos de ustedes postando, yo he visto mucha gente postando en la internet su apoyo a Israel, y quiero dejar algo bien claro acá: yo amo a Israel. Yo amo a Israel, yo oro por Israel. No quisiera que estuviera pasando lo que está pasando, no quisiera, pero yo quiero advertirles de algo. Ellos en parte tienen su culpa. Estoy hablando que Israel en partes tiene su culpa. Pero pastor, ¿cómo puedes decir esto? Tú vas a entender lo que acabo de afirmar al escuchar mi predicación de hoy. Ustedes van a entender por qué Israel en partes tiene culpa de lo que está sucediendo allá. Quiero reafirmar eso: yo amo a Israel, oro por la paz de Israel, pero en partes ellos tienen culpa de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, ha dado advertencias, tanto para Israel como para nuestras vidas. Las advertencias, y es algo que quiero dejar bien claro, cuando Dios da las advertencias, como el tema del mensaje, ¿verdad? Las advertencias de Dios, cuando Dios da una advertencia, Dios no la da por mal. La advertencia, cuando escucha la palabra advertencia, parece algo negativo, pero advertencia no es algo para mal, y sí para el bien.
La advertencia es para que realmente podamos tener una vida, tener algo bueno. Bueno, voy a dar un ejemplo para ustedes. ¿Cuántos de acá son padres? Muchos, tenemos muchos padres acá, ¿verdad? Un buen padre vas a divertir a sus hijos. Desde chiquitos empieza a divertir a sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, el niño es chiquito, el padre empieza a divertir a tu hijo. Cuidado, niño, no ponga sus deditos en el enchufe. Porque si el niño pone el dedo en el enchufe, ¿qué vas a pasar? Vas a pasar corriente, vas a tomar un choque, ¿verdad? Entonces empezamos a divertir a los niños. No porque para el mal, pero porque queremos que vivan, queremos que estén bien. Advertimos a los niños y empiezan a crecer, y advertimos a los niños al cruzar la calle, por ejemplo. Cuando cruce la calle, porque los niños no miran, los niños corren, ¿verdad? Los niños no saben que pueden venir carros y los carros pueden atropellar a ellos. ¿Quién los advierte? Son los padres. Los padres a los hijos, cuidado, cuando va a cruzar la calle, pare, mire para los dos lados, mire bien, mire con mucha atención y cruza la calle. Los niños continúan creciendo y nosotros continuamos advirtiendo. Niño, hija, hijo, no habla con un extraño. Tú no conoces a esta persona. No entre en un carro de una persona extraña. ¿Sí o no? Advertimos a nuestros hijos. Entonces, cuando Dios nos da advertencia, las advertencias no es para mal, pero sí para bien, porque Dios nos ama. Dios quiere nuestro bien. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 32. ¿Se puede abrir conmigo su Biblia en Deuteronomio capítulo 32? Versículo 45, yo voy a poner en la pantalla también, como ustedes saben, estoy esperando un tiempo, pero si ustedes pueden me acompañar también en sus Biblias, agradezco. Deuteronomio capítulo 32, versículo 45 al versículo 47. Deuteronomio 32, versículo 45 al versículo 47 nos dice: cuando Moisés terminó de recitar todas esas palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Entonces Moisés, después que le empieza a pasar las instrucciones que está en la palabra de lo que Dios dice, le habla así: mira, aquí están las advertencias que estoy haciendo hoy, que estoy diciendo para ustedes hoy. Ustedes tienen que tener el cuidado de transmitir esas advertencias a sus hijos. Transmítelas a sus hijos. Y dice así: no son palabras vacías. Esto acá, queridos, no son palabras vacías. Son tu vida. Esto acá, queridos, es tu vida. Por eso yo no canso de hablar esto. Ame la Biblia, lea la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios, porque es tu vida. Aquí nos da las instrucciones para nuestro bien. No son palabras vacías. Entonces, como padres, como nosotros advertimos a nuestros hijos de las cosas que pueden surgir acá, que puede llevar la muerte, ¿verdad? Como poner el dedo en el enchufe, cruzar la calle sin mirar, entrar en un carro de una persona que es extraña, que no conocemos, ¿verdad? Esto puede llevar a la muerte. Pero también nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos y advertir del juicio eterno. Hay un juicio eterno que nosotros también tenemos que advertir, las cosas espirituales. Por eso es importante que enseñamos a nuestros hijos, que hablemos de la palabra de Dios, que no cansemos jamás de hablar a nuestros niños de los principios de la palabra de Dios. Hay muchas advertencias que Dios nos da.
Hay muchas advertencias. Quiero empezar con algunas, o voy a hablar solamente algunas de muchas advertencias que Dios nos da. Y ahí vemos las advertencias son, primera advertencia, contra la idolatría y la hechicería. Yo estoy poniendo juntos acá para ir rápido, como hablé, porque no quiero que se alargue mucho este mensaje. Y cuando yo hablo acá contra la idolatría, es muy interesante, queridos, que Dios desde el principio advierte a su pueblo para no ser un pueblo idólatra. Desde el principio. Dios está hablando con Moisés en el monte y está hablando así. Los primeros mandamientos que Dios da para su pueblo, el pueblo de Israel, está diciendo para justamente no adorar adorar imágenes o cualquier otra cosa que no sea Dios. Mientras Dios está hablando, ¿qué el pueblo está haciendo? Creando una imagen, ¿verdad? Algo que Dios nos advierte constantemente. Pero si ustedes me acompañan en Segunda Reyes capítulo 17, Segunda Reyes capítulo 17, versículo 12 al versículo 17. Segunda Reyes capítulo 17 versículo 12 hasta el versículo 17 vamos a ver acá la advertencia. Dice: efectivamente rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Para acá, yo voy a continuar leyendo, pero solo para que entiendan algo. Ve que Dios está hablando acá repetidamente. A veces, como yo como pastor estoy acá repitiendo muchas cosas y parece que las personas no entienden, pero es Dios advirtiendo a nosotros. Dios nos advierte de las cosas que están por venir. Y Dios está advirtiendo al pueblo de Israel constantemente: no haga esto, no rindan cultos a otros dioses. El versículo 13 continúa: una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieron y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal. Y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos y practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. En este pasaje, queridos, es muy claro, no tengo ni que explicar mucho, de tan claro que está la palabra de Dios, la advertencia que Él nos da. No adore ninguna imagen, no adore, no haga ídolos. Cuidado con la hechicería, no practique la hechicería, no practique la adivinación, el cristal, el tarot, no practique estas cosas. Es algo muy claro que Dios nos instruye en su palabra, pero aquí Él dice que Él envió profetas, Él envió videntes, Él envió hombres, está escrito y dice que aún así ellos despreciaron
las advertencias. Despreciaron. Queridos, no desprecien las advertencias que Dios nos está dando. No es la primera vez que yo estoy hablando esto, ni creo que vas a ser la segunda. Bueno, si Jesús no regresara antes, ¿verdad? Pero Él nos dio las advertencias. Él nos entregó así: cuidado, cuidado con la idolatría. La idolatría es abominable delante de Dios. Aventa todo ídolo que tú tienes en tu corazón, que tú tienes en tu casa, aventa en la basura, no sirve para nada. Queridos, estamos viviendo en tiempo, y yo sé que voy a hablar esto más adelante, pero en el cristianismo de hoy todo es moda. Todo es moda en el cristianismo de hoy, menos la palabra de Dios. Es interesante, cristianos con allá sus budas en las puertas de sus casas. Pero es solo un Buda. ¿Qué es un Buda? Buda es una imagen, queridos. ¿Verdad? No es que las personas que tienen mucho dinero tienen budas allá. Tienen el Buda y tienen muchos demonios también. ¿Verdad? Porque el Buda es una idolatría, es una religión, queridos. Pero bueno, regresemos acá, ¿verdad? Avéntate, echa fuera toda idolatría, toda hechicería. No practique la adivinación, no practique el horóscopo. Tengo que leer el horóscopo para saber qué vas a hacer de mi vida. Lea la Biblia. En la Biblia, aquí están las instrucciones para tu vida, ¿verdad? No practique. Es una advertencia de Dios contra la idolatría y contra la hechicería. Una otra advertencia es contra la inmoralidad sexual. Dios nos advierte en contra de la inmoralidad sexual. Reafirmo lo que hablé un poquito antes. Si yo agarrara los versículos que hay hablando de todos esos temas, me llevaría acá más de un mes hablando sobre cada advertencia de esta. Pero voy a agarrar por lo menos un pasaje para que se queden claro para ustedes. Pero Dios nos advierte de la inmoralidad sexual. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos advierte. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Vemos aquí el apóstol Pablo advirtiendo a la iglesia en contra de la inmoralidad sexual, algo como que se habla desde Génesis, empieza a hablar, ¿verdad? Dios nos advierte, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, los tiempos de Noé, eran todos esos problemas de inmoralidad sexual. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañe a sí mismo. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, y continúan hablando de otros pecados que hay, ¿verdad? Pero enfocando acá en el pecado sexual o la inmoralidad sexual, nos dice: ¿no se dan cuenta que los que practican esas cosas no van a heredar el reino de los cielos? Es una advertencia. No van a heredar. Dice: no se engañen a sí mismos. No sea tolo de querer engañar a sí mismo y decir así: no, todos vamos para el cielo. Como hablé, está en moda muchas cosas que no tienen nada a ver con la Biblia. Hay muchas cosas en nuestros días que está muy popular y no tiene nada a ver con la palabra de Dios. Aquí está muy claro y dice: ni los que cometen adulterio, ni los que practican prostitución, o los que practican la homosexualidad van a heredar el reino de los cielos.
el Señor nos afirma, cuidado, cuidado. Querido, es tan interesante como están en nuestros ojos, hasta el mundo está diciendo y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? No sé, a mí no me gusta esta caricatura. Yo voy a hablar porque yo vi el video, yo hasta tengo acá grabado por la parte como profética que está diciendo, aunque yo veo como una burla también entre comillas, ¿verdad? Pero hay una caricatura llamada Simpson, muy antigua esta caricatura, ¿verdad? Y en Simpson salió una caricatura creo que un mes atrás o 2 meses atrás, hablando sobre los fines de los tiempos. Y aparece un hombre en la limusina, ¿verdad? Él está en la limusina con una otra mujer allá y se besando con la mujer. Y la mujer habla así, ay, pero tú eres casado. Y él dice, no hay problema, hoy está en moda, nosotros podemos adulterar. Y mientras él está hablando, estoy hablando de una caricatura del mundo, queridos. Y mientras él está hablando, viene el rapto. Y de repente el carro de este hombre se choca. Y él le habla así. Ay, ¿qué sucedió? Y él le dice, es que esto es el rapto. Y mi chofer era cristiano y se fue. Mira lo que dice, queridos. Y después empieza una confusión en el mundo. Y ahí aparece una persona gritando y diciendo así. Y era justamente un budista, ¿verdad? Y diciendo así, ay, yo que pensaba que todas las religiones me llevaban para el cielo. Y así, pero queridos, lo quiero decir, el mundo está, aún el mundo está diciendo, mira, está sucediendo, está en nuestros ojos. Cuidado. Dios nos advierte, queridos, no piensa que es en moda, no piensa que es en moda los niños, los adolescentes, los jóvenes que están aquí. Ahora yo voy a estar de novio acá, novia, tiene 15, 16 años, están de novio, y cuidado con esto porque pasa 6 meses, dentro de un poquito están fornicando. Fornicación es sexo fuera del casamento, ¿verdad? Están ahí teniendo relaciones sexuales, no, esto es normal, no, todos hacen. Todos del infierno que hacen, ¿verdad? Porque eso no es algo que es de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en contra las advertencias. Está hablando las advertencias en contra de la inmoralidad sexual. ¿Están conmigo? Yo tengo que advertir lo que está en la palabra de Dios. Las otras advertencias que Dios nos da, la advertencia en contra de las falsas enseñanzas. En realidad son dos muy cercanas, parecidas, ¿verdad? Porque dice las falsas enseñanzas. Y el punto número 4 es contra los falsos maestros. Es que hay algunos que sí son falsos maestros y algunos son solamente personas que están dando falsas enseñanzas, pero ni son maestros, solamente dan esas falsas enseñanzas y las personas lo creen. Pero Dios nos advierte en contra de las falsas enseñanzas. En 1 Timoteo capítulo 1, si tú me acompañas en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Pongan atención. Entonces no era que eran falsos maestros, pero eran personas que daban falsas enseñanzas y que estaban intentando ahí poner confusión en el medio del pueblo. Entonces el apóstol Pablo habla para Timoteo, dice: Timoteo, quiero dejarte aquí, quédate ahí para que cuide de este problema. Voy a repetir el versículo 3. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y
linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Queridos, yo voy a enseñar para ustedes que en los tiempos que estamos viviendo una turbulencia de falsas enseñanzas en los dos extremos. Uno del extremo judaizante, ¿verdad? Que viene a poner cargas en las personas en la iglesia. Y para mí, yo voy a afirmar que son hijos del diablo esas personas, porque están apartando a esas personas del camino del Señor, ¿verdad? Están apartando familias del camino del Señor. Y aquí, como dice, ¿verdad? Con debates interminables sobre cosas que no tienen nada a ver, ¿verdad? ¿Sabe lo que esas personas que tienen esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y principalmente los falsos maestros, que yo voy a llegar allá, lo que ellos hablan: no necesitas aprender de la Biblia. ¿Por qué no necesitas aprender? Porque ellos van a enseñar las herejías que ellos quieren enseñar, ¿verdad? Pero bueno, ahí llego allá. Pero falsas enseñanzas. Vamos al otro punto y yo entro más profundo sobre esto. La otra advertencia contra los falsos maestros, ¿verdad? Ahí mismo en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que lo coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Aquí empieza a decir que esas personas empiezan a crear cosas que no tienen nada a ver con la verdad de Dios. Queridos, escuchen lo que la palabra de Dios nos dice. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Queridos, yo conozco personas que estaban dentro de la iglesia y por seguir esas enseñanzas mentirosas como de esos judaizantes, ¿verdad? Han dejado la fe en Cristo, han negado a Cristo, se han circuncidado. Imagina, se han circuncidado y creen que no, es porque ahora sí yo estoy siguiendo la fe verdadera. No, están siendo completamente engañados. La palabra de Dios dice claramente que si aún un ángel del cielo viene y predica otro evangelio que sea este evangelio, que sea maldito. Y aquí está diciendo muy claro que esas personas son hipócritas, esas personas son enviadas realmente por Satanás. Hay personas que se infiltran dentro de la iglesia con esas falsas enseñanzas justamente para apartarte de la fe. Y de nuevo, todos esos falsos maestros van a decir para ti: tú no necesitas estudiar la Biblia. Porque si tú puedes aprender solo, no es la verdad, no es que tú vas a aprender solo. Ellos te van a enseñar. El pastor predica una cosa en la iglesia, ellos, déjame ver qué tu pastor dice. No es así, es de esta manera. Entonces, ¿quién es que está enseñando? No sé si están conmigo. Si tú vas a una escuela teológica, nosotros tenemos la Universidad Teológica acá, by the way. El 29 de marzo tenemos graduación, todos están invitados, ¿verdad? Se van a aplaudir, aplaudan de verdad, ¿verdad? Pero yo ya escuché, ¿verdad? Personas, no solamente de nuestra iglesia, como de otras iglesias, decir así: no necesita estudiar la Biblia. Si no necesitamos estudiar la Biblia, alguien te va a estar enseñando. ¿Quién es? YouTube,
es un amigo, alguien te va a estar enseñando. Ah, no, es que eso del diezmo. Ah, es que eso de la mujer es idolatría. Yo no sabía, mi esposa que me estaba hablando que algunos creen que celebrar el Día de las Madres es idolatría. ¿Qué hipocresía es esta, queridos? ¿Dónde está diciendo que es idolatría? La Biblia nos dice claramente, honra padre y madre. ¿Verdad? Enseñanzas falsas. Queridos, hay esos judaizantes que llevan para este extremo radical y hay este otro evangelio liberal que todo puede. Todo puede. Como hablé, todo está en moda, menos la Biblia. Todo está en moda, menos la palabra de Dios. La persona puede pecar, puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes qué? No tiene nada a ver con esto. ¿Sabía que la Iglesia Católica tiene dentro de uno de sus concilios, en los documentos oficiales que ellos hacen, ellos dicen claramente que todos esos de él, que no voy a quedar repitiendo, ¿verdad? Todos estos, todos son salvos. La única cosa que tiene que ser es una buena persona. Eso está en los estatutos de la Iglesia Católica actual. Pero aún dentro de las iglesias protestantes, dentro de las iglesias cristianas, como nosotros, algunas denominaciones, no nosotros, pero algunas denominaciones, ¿verdad? Todo es posible. Hay una iglesia aquí mismo en el sur de Houston, una iglesia razonablemente grande. Allá todo es posible. Las personas que están en la adoración, bueno, es que de verdad no quiero ni estar dando mucho énfasis para esto. Lo que quiero afirmar para ustedes es, queridos, la palabra nos dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Dios nos da una advertencia para estos días. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con las falsas enseñanzas. Cuidado. Si tú crees que no necesitas estudiar la Biblia para realmente conocer, para que realmente puedas enseñar, es la misma cosa que decir, bueno, la persona no necesita ser doctor para hacer una cirugía. Entonces deja que esta persona corte su cuerpo. ¿Verdad? Va a cualquier persona que dice que es un doctor y nunca fue a una escuela de medicina y que esta persona, él solamente leyó algunos libros allá. Deja que le corte tu cuerpo. Entonces, ¿cuántos van a aceptar esto? ¿Verdad que no? Yo creo que yo hice mi punto con esto, ¿no? Una otra advertencia que Dios nos da, queridos. Dios nos advierte para no desviarse de su camino. Es muy fuerte. Dios nos advierte, no desvíese o no desviar de mi camino. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Hebreos 2 dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida quienes los oyeron hablar? Entonces el autor acá de Hebreos nos dice claramente, ¿sabes qué? No desvíense del camino. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Gálatas así, ¿cómo es posible que ustedes empezaron bien en los caminos del Señor y ahora se desvían del camino del Señor con esas enseñanzas falsas, verdad? No desvíense de los caminos de Dios.
No desvíe del camino. ¿Cómo lee? Lea la Biblia. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que esto es luz para nuestro camino. La palabra de Dios es luz para mi caminar. Entonces cuando yo leo la palabra de Dios, ¿verdad? Yo entiendo cuál es el camino. La palabra de Dios nos dice, Juan 14:6, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? No desvíe del camino de Jesús. No desvíe del camino verdadero. Es una advertencia. Como aunque alguien venga y habla una otra cosa para que agrade tu carne, no crea. Aunque uno venga y habla otra cosa que no tiene nada a ver, que son enseñanzas mentirosas de demonios, no lo creo. Jesús es el único camino. No es el Torah, ¿verdad? El Torah es una enseñanza. Tenemos ahí la Biblia, pero quien nos salva es Jesucristo. Sexta advertencia. No se preocupe, solamente tengo 137 advertencias. No, es broma, queridos. 9 advertencias, ya estamos en la sexta. Sexta advertencia. Advertencia para los que confían en sí mismo. Dios habla claramente. No confíe en tus propias fuerzas. No confíe en ti mismo. Santiago capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Santiago capítulo 4, versículo 13 y versículo 14 dice: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Pastor, ¿qué quieres decir? Que yo no tengo que programarme, yo no tengo que planear. No es esto. Yo creo que tenemos que tener planes. Yo creo que yo tengo que hacer metas para mi vida, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer dentro de un mes, 6 meses, un año? ¿Qué quiero alcanzar? Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro Plus One, ¿verdad? Que hasta el 13 de junio, ¿verdad? 13 de junio ganar. Hacemos metas. Pero lo que está diciendo acá es que tenemos que poner eso delante de Dios. Y ¿sabes qué? Es Dios que realmente va a hacer las cosas. Yo voy a continuar viviendo la manera que yo tengo que vivir. Pero yo no pongo la confianza en mí mismo, yo pongo la confianza en Dios. Yo pongo mi confianza en Dios. Yo cada cosita que yo hago, yo pongo eso delante de Dios. A decir, Dios, si es tu voluntad que sea hecha. Por ejemplo, mi hija, como acabé de hablar, se acabó de graduar. Mi hijo está ya en el Air Force. Pero nosotros hablamos del futuro. Ella está diciendo, ¿y ahora qué hago? Entonces yo le digo, no, ¿sabes qué? Puedes intentar hacer esto. Para mi hijo, ¿sabes qué? Puede intentar hacer esto. Pero todo esto yo pongo delante de Dios. Porque yo no sé si Jesús va a regresar mañana. Va a regresar en 6 meses, un año. O si yo voy a ir, o si Él me va a llevar antes. Yo no sé. Pero yo sé de algo, yo no puedo confiar en mi propia fuerza. ¿Y sabes qué? En nuestros días las personas confían mucho en sí mismo. Confían mucho en sus propias fuerzas. Repito, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces ponemos nuestra confianza en Dios. Dios nos advierte, no confíe en tus propias fuerzas. Séptima advertencia. La advertencia del juicio eterno.
Queridos, créame o no, vas a ver un juicio eterno. Vas a ver el juicio eterno. Y está en el libro en la carta de Judas. Judas solamente tiene un capítulo. En el versículo 7, Judas capítulo 1, porque solo hay un capítulo. El versículo 7, y pongan atención lo que está escrito. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Las advertencias ahí están. Como hablé, queridos, hay algo más claro que esto de lo que estamos viviendo. Sodoma y Gomorra fue como ejemplo advirtiendo de las cosas que están por venir. Escuchen esto, queridos. Aquí dice que el problema de Sodoma y Gomorra era justamente la advertencia de la inmoralidad sexual que ya hablamos, que creo que fue el punto número 2, ¿verdad? La advertencia número 2 dice así: las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Queridos, pongan atención en algo. El mundo actual que estamos viviendo está cada vez más perverso, más mundano, al punto, queridos, que los que creemos que es correcto, hemos cada vez más perdido nuestra voz. Déjame decir algo para ustedes. ¿Sabían que están diciendo ahora que quieren eliminar la celebración del Día de las Madres? Porque dicen que hay hombres ahora que son madres también, y ellos se sienten menospreciados. Entonces tienen que celebrar el día del nacimiento, no el Día de las Madres. Voy a hablar de esta semana, queridos. Cada vez más estamos viviendo un mundo perverso. Voy a ir más fundo con esto. Aquellos que todavía no entendieron, hay muchos que dicen el futuro de la iglesia es online. Es una mentira del diablo esto. Y escuchen lo que estoy hablando. Vas a llegar tiempo que no vamos a poder transmitir el servicio en línea como estamos haciendo ahora. No vamos a poder. Ellos van a cancelar, ellos van a cortar, ellos van a cerrar y decir no quiero que transmitimos. Y ya está sucediendo. Hay un predicador, no sé si ustedes escucharon hablar o no, pero se llama T.B. Joshua. Es un predicador de África muy popular en África. Ele estava predicando e ele falou assim: sabes que eu vou orar por todas as pessoas que têm problemas homossexuais, de homossexualismo, são lesbianas, e bueno, bem, acabamos a orar e chamou, estuvo orando. Em seu canal de YouTube ele tinha, não deveria falar, mas bueno, já falei. Em seu canal ele tinha 2.2 milhões de inscritos. Não era de pessoas que visualizavam seus vídeos, era de inscritos. 2.2 milhões. ¿Sabe que isso? ¿Sabe que isso? Este grupo de internet lo cancelou, cerrou sua conta. Porque digo que foi em contra lo que eles creem. Agora tu me dices que se eu continuar predicando a palavra de la maneira que é, ¿tú crees que yo voy a hacer un servicio en línea dentro de algunos tiempos? Ya están cortando desde ahora. Dios nos advierte de esos últimos días. Dios nos advierte, queridos, del juicio eterno. Estén atentos, queridos. Dios nos advierte. Él está regresando. Advertencia número 8. No es la última, pero para mí es una de las mayores advertencias de todas. Yo podría tener puesto en primer lugar o en el último lugar, pero como hablé, no importa la orden. El importante acá que para mí es una de las mayores advertencias de todas, principalmente para esos días. Que no se aparten del Señor. Mira a la persona que está a la par tuya y le dice: no se aparten del Señor.
Si tú estás nos viendo en línea, escribe ahí, no se aparten del Señor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 al versículo 20. Deuteronomio 29, versículo 18, dice: hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios, para rendir culto a esos dioses de otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. Versículo 19. Los que oyen las advertencias, ¿me están escuchando las advertencias? Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo, a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Eso los llevaría a la ruina total. Versículo 20. Y el Señor jamás perdonará a los que piensan así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos. Les caerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará su nombre de la faz de la tierra. No se aparten del camino del Señor. Muy claro esto. No se aparten del camino del Señor. Los que oyen la advertencia no se quedan confiando en sí mismos. Yo estoy a salvo. Como hablé, hay una teología mentirosa en nuestros días que dice: solamente haz el bien. Dios es amor, todos estamos salvos. ¿Sabes qué? Dios es fiel a su palabra. Yo hablé algo al principio y hablé que iba a hablar durante el mensaje. Yo hablé al principio, yo amo a Israel. Yo oro por la paz de Israel. No quisiera que estuviera pasando lo que está pasando en Israel, pero Dios los advirtió. Dios los advirtió. Dios los advirtió en su palabra constantemente. Los advirtió para no salir de sus caminos. El versículo 19 que lo acabo de leer dice así: ¿sabes qué? No se queden pensando: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. Queridos, Israel se ha apartado de los caminos de Dios. Israel se ha apartado, y yo hablo esto, queridos, como una persona que ya ha ido allá muchísimas veces. Se ha apartado. Israel es la nación donde los parades, las marchas gays, las marchas de la, es una de las mayores en todo el mundo. Allá nosotros vemos en Tel Aviv. Si tú estás en un hotel en Tel Aviv, como yo estuve con mis niños, nosotros no podríamos salir en la noche de ver tantos folletos en el piso de casas de prostitución, tirados por toda la calle. Idolatría. Estos hombres que se dicen los ortodoxos, ¿verdad? Los barbudos que se ven muy religiosos, ¿verdad? Son hombres místicos, hombres que se llevan para el espiritismo, hombres que creen en el Kabbalah, que creen en el aura, el negativo, el positivo. Muchos de ellos creen más en el Talmud de que en el Torah. Ellos creen más en los escritos de los escribas, de los rabinos, ¿verdad?, de que en la propia Biblia. Queridos,
es una advertencia para nuestros días. Como yo no quisiera, y quiero hablar aquí bien claro en la cámara, yo no quisiera que estuviera pasando eso que está pasando en Israel con la guerra, pero yo tengo una palabra en este momento para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Arrepiéntate, regresa a los caminos de Dios, regresa a los caminos del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntase de la idolatría, de la inmoralidad sexual. Arrepiéntase de las brujerías, del espiritismo. No confíe en su propia fuerza. Las naciones están en contra de ti, pero confía en la fuerza de Dios y Dios te va a librar. I don't know if yo creo que debo hablar en inglés también, ¿verdad? Ustedes me permiten, solamente me dan un minuto. I want to give you this word for the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. It's time for repent. Repent from your idolatry. Repent from all your sins. Repent for all the spirits. God is going to be with you. He is the God. Repent and go back to the God of our father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God and Father of our Lord Jesus Christ. And you are going to see, don't you trust yourself. All the nations is against you, but don't you trust in your power. Don't you trust in all your weapons. Trust in the Lord, and He is going to deliver you. La última advertencia, queridos. Dios nos advierte para el fin de los tiempos. Dios nos advierte para esos tiempos que estamos viviendo. Queridos, yo no sé si nosotros tenemos un año más, 5 años más, 10 años o un día, pero yo te aseguro, estamos viviendo los últimos tiempos. Y sabes que muchos me pueden decir, pero los apóstoles, eso ya está siendo hablado más de 2000 años. Pero como no hay señales tan concretas como los tiempos que estamos viviendo. Por eso es momento de estarmos bien con Dios. Él está nos advirtiendo. A una caricatura del mundo llamada Simpson está nos advirtiendo. Abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos. En 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, del versículo 5 al versículo 11. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Essas coisas sucederam como uma advertência para nós, está falando para nós acá, a fim de que não codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murieron como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Essas coisas le sucederam a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Todo lo que acabo de decir en esta última hora acá, en esos últimos 40 minutos, queridos, son advertencias para nosotros que estamos viviendo en los fines de los tiempos. Eu repito, queridos, há homens e mulheres que estão sendo enviados por el diablo para apartar as pessoas de los caminos de Deus, para apartar famílias del camino de Deus.
Hay mucha idolatría, mucha inmoralidad sexual, más de que ya fue hablado en toda la historia. Las señales están delante de nuestros ojos, queridos. Las advertencias ahí están. Cuidemos nuestro corazón. Así como un buen padre divierte a su hijo de un mal que puede venir, Dios está divirtiendo del mal eterno que está a punto de llegar. Póngase de pie en su lugar, queridos. Todos pónganse de pie, cierren sus ojos por un momento. Con sus ojos cerrados, yo quisiera que por algunos instantes ustedes meditaran en su propia vida. A lo mejor tú estabas apartado de los caminos de Dios. A lo mejor se está apartando de los caminos de Dios. Y es momento de regresar hacia Él. Regrese al camino del Señor. Si tú en este día quieres entregar su vida a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, o quieres reconciliar su vida con Jesucristo, yo voy a hacer una oración. Repita esta oración conmigo caso quiera por primera vez o se está reconciliando su vida con Jesús. Repita así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Perdona mis pecados, perdona mis dudas, perdona mi terquedad, y entre en mi corazón y sea mi Señor y sea mi Salvador. Ayúdame a partir de hoy a vivir una vida conforme tu voluntad. En tu nombre yo oro, en el nombre de Jesús. Así con los ojos cerrados, Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por la palabra que tú nos dio en este día, por las advertencias, Señor amado, en la cual tú nos das, Señor. La advertencia, Señor amado, en practicar la idolatría, en practicar la hechicería. La advertencia, Señor amado, en contra de la práctica de la perversidad sexual. La advertencia, Señor amado, en contra de las falsas enseñanzas, en contra de los falsos maestros. La advertencia, Señor amado, de no desviarse de sus caminos, de no confiar en nosotros mismos. La advertencia, Señor amado, del juicio eterno, de no se apartar de ti. Gracias, Señor, por advertirnos. Yo oro en este momento, Padre, por esta iglesia, Padre, en la cual tú has pedido para que yo administrara, Señor. Por tu iglesia, Señor amado, que me escuche en este momento, yo oro, Señor, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros podamos estar firmes, Padre, en tu palabra, Señor amado, fundamentados, Señor amado, en ti, para que cuando tú vengas, que yo sé que es pronto, tú puedas encontrarnos, Señor, como siervos fieles, que tú puedas encontrarnos, Señor, adorando a ti y sirviendo a ti. Yo bendigo tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.